Otra función útil en Excel es una similar a contar sí, pero que se llama sumar sí. La función sumar sí, en lugar de contar, cada vez que encuentra un criterio que es verdadero, lo que hace es sumar. Por ejemplo, si queremos calcular el promedio de todos los alumnos que aprobaron, podemos usar la función sumar sí. Vamos a escribir aquí qué es lo que vamos a calcular: promedio de alumnos aprobados. O sea, no vamos a calcular el promedio de todos los alumnos del primer parcial, que nos dio 4,88, sino que vamos a saber cuál es la nota promedio de los alumnos que efectivamente aprobaron. Para eso vamos a usar esta función que les acabo de mencionar, sumar.sí. Y aquí vemos que Excel nos dice que suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. El rango que vamos a utilizar aquí, vemos que sumar sí tiene 3 parámetros en lugar de 2. Tiene el primer parámetro, que es el rango, donde vamos a verificar el criterio. Vamos a verificar el criterio en la columna E, que es la que nos dice si el alumno aprobó o no aprobó. Lo seleccionamos y vamos a ver cuál es el segundo parámetro. Usamos el separador de parámetros, punto y coma en mi computadora, y vemos cuál es el criterio. El criterio va a ser el mismo que teníamos para saber cuántos alumnos aprobaron. Va a ser que en ese rango encontremos celdas que digan up. Y ahora, ¿cuál va a ser el rango de la suma? Que es efectivamente sobre qué celdas Excel va a estar sumando. No podemos estar sumando sobre las mismas celdas que estamos comparando el criterio. Va a tener que ser la columna D, que es donde están las notas. Vamos y seleccionamos ese rango en nuestra tabla. Cerramos los parámetros de la función sumar sí y aquí tenemos escrita la fórmula de forma completa. El rango, donde vamos a estar buscando este criterio, y el rango donde vamos a estar sumando. Le damos Enter y vemos que nos dio 24. Lo que hizo fue sumar 8 y 6, 14 y 10, 24. Vemos que está funcionando bien. Ahora, para calcular el promedio, habría que contar cuántos alumnos aprobaron, que es algo que ya sabemos, por lo tanto, no va a hacer falta calcularlo y vamos a hacer referencia a la celda que ya sabemos cuánto nos da. Entonces, vemos que el promedio de los alumnos que aprobaron es 8. Y aquí vemos otra función más que tenemos en Excel. Excel nos permite que estos dos rangos sean el mismo y entonces el tercer parámetro no hace falta escribirlo. Por ejemplo, si queremos usar la otra forma de calcular la suma de todos los alumnos que aprobaron, podemos hacerlo utilizando el mismo rango para el criterio que para la suma, pero en este caso vamos a tener que seleccionar la columna D, que es la que tiene las notas, y no vamos a poder comparar con up, sino que vamos a tener que comparar con lo que habíamos empezado inicialmente a usar en los aprobados, que era mayor o igual que 6. Entonces aquí les decía que no hace falta usar un tercer parámetro y Excel va a usar el mismo rango que utiliza para comparar con el criterio para realizar la suma. Esto quiere decir que cada vez que encuentre un número mayor o igual que 6, lo va a ir sumando en un contador interno. Va a decir, bueno, 8 es mayor o igual que 6, sí. Entonces la suma nos va llevando 8. 2 no es, 5 no es, 4 no es, 6 sí. Entonces 8 y 6, 14. La suma hasta ahora nos viene dando 14. Luego vemos la siguiente celda, que es un 1, no cumple la condición. 10 sí cumple la condición. Entonces 14 más 10, 24. Seguimos en Rodríguez, tenemos un 5, no cumple la condición. Andújar, el 3 tampoco cumple la condición. Por lo tanto la suma nos quedó 24 y vemos que nos da exactamente lo mismo. Esto lo podemos dividir por la cantidad de aprobados y ahí sí tenemos el promedio. Aquí tenemos entonces el sumar sí con 2 parámetros y el sumar sí con 3 parámetros. No siempre es posible hacer esta conversión de 3 a 2 parámetros. Sí es posible pasar de 2 a 3, pero al revés es algo que hay que analizar. En este caso teníamos una columna que nos resolvía alguna condición, lo cual nos permitió separar el aprobado de la nota. En este caso, si nosotros cambiamos y decimos, bueno, ahora los alumnos nuevamente van a aprobar con 4, vemos que el promedio en este caso está mal calculado porque el 6 está escrito en esta fórmula y no se actualizó automáticamente en este sí. Hay muchísimos más aprobados y ahora el promedio real es 6,33 y no es 4.